Después de la mala actuación de Jonas Vingegaard en el pasado Campeonato de Europa, le llovieron muchas críticas duras desde Dinamarca, como por ejemplo la del exciclista Rasmussen, que tildaba de vergonzosa su actuación en el pasado europeo. Una carrera que un poco mancha una temporada que para nada ha sido mala por parte del danés. Por lo tanto, lo que haremos en el vídeo de hoy es leer estas duras críticas que ha recibido Vingegaard y analizar si son correctas o excesivas, y sobre todo vamos a meter el bisturí con la campaña 2025 de Vingegaard y vamos a analizar si ha sido buena, normal, mala. Vamos a ponerle una nota, así que vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! ¿Qué os ha parecido la campaña 2025 de Jonas Vingegaard? Dejadme en comentarios vuestra sensación y si además queréis ponerle una nota del 0 al 10, sed bienvenidos porque también lo haré en la fase final del vídeo. ¿Os ha gustado su temporada? ¿No? ¿Le pedíais más? Exactamente lo mismo que ha hecho, menos, le pedíais ya rendido por encima de vuestras expectativas. Quiero que lo recojáis todo en los comentarios y así vamos a ver un poco cuál es la percepción del público ciclista que sabe muchísimo sobre este deporte, como sois los suscriptores de este canal, que muchas veces me impresionan algunos de los comentarios, que me los anoto porque también aprendo muchísimo de vosotros. Like, chavales, suscripción. En unos pocos días se viene el Giro de Lombardía, donde no estará Vingegaard, pero sí que veremos un gran enfrentamiento entre Pogačar, bueno, enfrentamiento cuando participa Pogačar es relativo, veremos quién está cerca del esloveno, pero ahí estará Del Toro, si no me equivoco, que ganó en Emilia y puede ser uno de los grandes rivales del esloveno, y también Remco Evenepoel y entre otros corredores. Esto lo recogeremos en los próximos días. Hoy toca centrarnos en la temporada de Vingegaard y analizar qué tan buena o no ha sido su campaña. Empecemos leyendo un poco lo que desata este vídeo, lo que desencadena este programa, que son, para mí, las críticas excesivas que ha recibido Vingegaard desde su país, desde Dinamarca, como por ejemplo las de no un don nadie, sino un tipo que estuvo a punto de ganar el Tour de Francia, como fue Rasmussen, que iba de amarillo en el Tour del 2007 y al final abandonó. Más tarde se supo que fue por una trama de dopaje, pero fue un corredor bueno, Rasmussen, que me sorprende la vehemencia de sus declaraciones respecto a una carrera mala que ha tenido Vingegaard. Dice, lo que hizo ayer en el Campeonato de Europa, o sea, el pasado fin de semana, fue francamente vergonzoso. No se ha tomado en serio la misión. Un Rasmussen que decía, lo que hizo ayer en el Campeonato de Europa fue vergonzoso, no se ha tomado en serio la misión, incluso decía, no entiendo cómo puede decir que fue un mal día. Él sabía muy bien cuando vino al europeo que no podía ni abollar un gorro blando. Debe ser una expresión típica de Dinamarca que traducida literalmente es un poco extraña, pero entendemos lo que significa, que no llevaba colmillo en la carrera, no llevaba una condición física para hacer daño a sus rivales. También otros corredores, como por ejemplo, y estas me las tomo bastante en serio, como son las de Viernes Ries, ganador del Tour de Francia, un ciclista que fue luego director deportivo de equipos como los de Frank y Andy Schleck, también de Alberto Contador, un tío con la cabeza amoblada. Ries dice lo siguiente, no se lo tomó lo suficientemente en serio. Seguramente sucedió esto, porque comentan que desde la Vuelta a España que no tocaba la bicicleta, estuvo 2 semanas parado y por eso el contraste de forma física de la vuelta al campeonato europeo. Y el seleccionador danés decía, ha contribuido enormemente no solo al equipo de élite, sino también a los corredores jóvenes, un poco que su presencia en el equipo la justificaba un poco la experiencia que tiene para inspirar a los otros corredores que había en el equipo. Bueno, estas son algunas de las declaraciones muy contundentes que recibe Jonas Vingegaard. Yo creo que un poco excesiva, sobre todo por parte de Rasmussen, que, a ver, el problema de Vingegaard yo creo que muchas veces es que se le compara excesivamente con Tadej Pogačar. Y claro, quieres aplicar los mismos estándares de Pogačar a un corredor buenísimo como es Vingegaard, pero que no es Tadej Pogačar. Este es el momento donde se quedaba Jonas Vingegaard, pero a ver, a final de temporada, después de encadenar un Tour de Francia donde fue segundo y una Vuelta a España donde fue primero, que en un campeonato europeo, que tampoco figuraba como uno de sus
principales objetivos de la temporada se descuelgue, pues jolines, cuántas veces hemos visto a Aníbal y a Froome, a corredores como Quintana en su prime en algunas carreras puntuales, pues no estar a la altura. A ver, es un ciclista, es una persona, es un ser humano. Lo extraño es lo de Pogačar y cómo se le compara. Esto intoxica bastante muchas veces el criterio de reflexión y de análisis de las carreras a las que participa un gran ciclista como es Vingegaard. Pues vamos ahora a analizar su temporada y vamos a valorar qué tan buena, normal o mala ha sido la campaña de Jonas Vingegaard, que recibe críticas duras desde su país. Me imagino que es un poco el calentón de que querían llevar a cabo un buen resultado con la combinación de corredores que llevaban como Vingegaard como punta de lanza, y luego también estaba ahí Skilmous, y al final pues no brillaron por su ausencia, para decirlo de alguna manera, un poco la rabia contenida. Pero si nos olvidamos de este campeonato europeo, que tampoco cambia para nada la temporada del corredor, del Visma Lease Bike, vamos a ir por partes. Yo creo que lo más importante es describir y explicar cuáles eran las expectativas de Vingegaard, porque creo que es un error medir y valorar la temporada del danés comparándola con la de Pogačar o cualquier otro ciclista. Creo que para ser justos y hacer un análisis objetivo de su temporada 2025, tenemos que establecer y determinar qué es una buena campaña para Jonas Vingegaard. Para mí, un corredor del talento brillante que tiene Vingegaard, una buena temporada se estructura en tres partes, digamos. Todo lo que son carreras de una semana antes del Tour de Francia, que ahí se le pide a Vingegaard ganar, arrasar en todas ellas al máximo, ganar la máxima cantidad posible de carreras de una semana antes del Tour, como en muchas temporadas lo ha hecho, comenzando por o Gran Camino algunos años, pasando por Tirreno y el Dauphiné. Luego en el Tour de Francia, con la participación de Pogačar, aquí sí que pongo la participación de Pogačar porque altera mucho un Tour con Pogačar o sin Pogačar, se le pide competir hasta el final por la victoria del Tour, ganarlo o no, pero competir hasta el final, tener opciones hasta el final a ganar el Tour de Francia, y luego ser primero o segundo a veces viene de detalles, por eso le pide competir hasta el final con Pogačar, un corredor como Vingegaard que prepara todo el año con ciencia esa carrera, y luego empalmada con la Vuelta a España, y se le pide, en una Vuelta a España donde por ejemplo no estaba Pogačar, se le pide que gane la carrera. Para mí, estas son las tres partes de la temporada. Carreras de una semana, Tour de Francia y Vuelta a España. Estos son los estándares que se le piden a Jonas Vingegaard. Vamos a repasar lo que ha sucedido para valorar la temporada del ciclista danés. Al principio de año, la campaña de primavera no fue para nada de las mejores. También es cierto que fue alterada altamente por esta caída que sufrió en París-Niza y que le forzó a tener que abandonar y perderse carreras como por ejemplo la Vuelta Ciclista a Cataluña, que estaba yo muy contento porque entrevistaría a Vingegaard por primera vez y finalmente no participó. Por lo tanto, quedó muy manchada la primera parte de la temporada, ahora veréis algunos resultados, por el abandono en la París-Niza. Comenzó el año ganando la Vuelta al Algarve. Es cierto que no se vio el mejor Vingegaard porque ganó en la última contrarreloj y llevando a cabo una buena crono individual, pero in extremis ganó la carrera. Luego en París-Niza, antes del abandono, también vimos cómo le superaba Almeida en una de las principales etapas de montaña, en un final en alto. No se le vio tan contundente como en otras temporadas. Abandonó París-Niza, no participó hasta el Dauphiné, perdiéndose carreras como la Volta a Cataluña, y en el Dauphiné fue segundo, pero claramente estuvo a merced en todo momento de Pogačar, que fue indomable por parte del danés. Así que el inicio de temporada yo soy bastante crítico con Vingegaard, corrió poco y no vimos su mejor versión, porque en otras temporadas, para que sirva de precedente, yo que sé, en 2023 empezaba el año ganando Gran Camino por aplastamiento. Era segundo en París-Niza, tercero en París-Niza, por detrás de Pogačar. En Itzulia arrasaba y vencía por aplastamiento, y lo mismo en el Dauphiné, ganaba por aplastamiento. Estos son números de Pogačar antes de Tours de Francia de campañas anteriores. Claramente aquí no está el nivel de otras temporadas, por lo tanto, sí que aquí hay una lesión que no podemos pasar por alto, pero para mí el comienzo de temporada,
primavera, para decirlo de esta manera, de Vingegaard fue un 6, bastante por debajo de lo que se le pide y del rendimiento que queríamos ver. Además, tampoco vimos, Algarve venció, pero no vimos un brillante Vingegaard en ningún momento. Ganó porque tiene más talento y más caché que los otros, y al final se impuso el talento y la calidad, pero no veíamos a ese Vingegaard que va fácil encima de la bici, que es capaz de hacer auténticas salvajadas cuando está inspirado. Luego, Tour de Francia. ¿Cómo medimos el Tour de Francia? Bueno, el Tour de Francia, lo que sucedió en el Tour es lo siguiente. Aquí lo estáis viendo, lo que sucedió en el pasado Tour de Francia, donde vimos una especie de réplica del pasado Dauphiné. En el Dauphiné estuvo merced de Pogačar, en el Tour de Francia estuvo a merced de Pogačar igualmente. Por lo tanto, mi valoración del Tour de Francia, yo le pondría un 8. Su segundo bloque de la temporada, que es Tour de Francia, porque no ganó ninguna etapa, y lo que os explicaba, el objetivo de Vingegaard es ganar el Tour o disputar el Tour hasta el final. Y vimos como ya en la última semana Pogačar corrió muy a la defensiva porque ya tenía la carrera ganada e incluso se aburría, quería irse a casa, estaba cansado, y es porque fue tan contundente en la primera etapa de montaña. Fijaos en Hautacam, que fue la etapa 12, ya ganó el Tour de Francia Tadej Pogačar, le metió 2 minutos 10 en la extensión a Hautacam, estuvo más cerca Vingegaard de Lipovic, que casi le supera, que de Tadej Pogačar. Por lo tanto, mi valoración del Tour de Francia de Vingegaard, bueno, no es mala, porque fue segundo, pero yo esperaba más de Vingegaard en la campaña de primavera y esperé más de Vingegaard en el pasado Tour de Francia. Vi a un Vingegaard algo superior a Lipovic y a los otros rivales, pero esto era de esperar, pero lo vi bastante por detrás del nivel de otras temporadas y sobre todo de su gran rival, que es Tadej Pogačar. Puede ser que te gane Pogačar, pero no de esta manera. En ningún momento puso contra las cuerdas al corredor esloveno, y por eso soy bastante crítico con el Tour del ciclista danés, que además sufrió algunos días malos, como en Hautacam y otras jornadas. Luego es verdad que la Vuelta a España la venció mediante 2 victorias de etapa. También es cierto que la participación no era la mejor de todos los tiempos, pero ganó. Pero tampoco vimos un Vingegaard supersónico, metiendo 5 o 6 minutos al resto de sus rivales, sino que sufrió bastante en la segunda semana respecto a Almeida, que lo distanció solamente a 1 minuto y 16 segundos. Estuvo sólido, pero el Vingegaard de otras temporadas gana la Vuelta a España con 5 o 6 minutos a su favor. Luego el europeo, pero que bueno, esto es una anécdota, esto no cambia para nada el transcurso de la temporada de Jonas Vingegaard. Así que, resumiéndolo muy rápido, la temporada de Vingegaard fue un 6 al principio de temporada. Esperábamos más en primavera del danés, que no arrasó como en otras temporadas. Luego en el Tour estuvo a merced de este hombre, de Tadej Pogačar, y venció la Vuelta a España, eso sí, bastante al límite, le costó bastante superar a un Almeida, que al final es un gregario de Tadej Pogačar. Por lo tanto, yo le pongo un 8 al Tour de Almeida, de Vingegaard, y un 9 la Vuelta a España, porque ganó, que esto es lo más importante. Además estuvo en control total de la carrera, pero le faltó este punto de brillantez para llegar al sobresaliente, al 10. Así que mi valoración de la temporada de Jonas Vingegaard, si tenemos que poner una nota, al final es muy frío poner una nota, pero que como hemos analizado bastante la temporada del corredor danés, yo le pondría un 7,5, 8. Sí, un notable alto. No estuvo en la excelencia de otras temporadas, pero al final, fijaos, los principales objetivos, que es el Tour, fue segundo un año más, y la Vuelta a España fue primero. Así que no podemos ponerle un 6 a la temporada de Vingegaard logrando estos grandes resultados. Fue consistente, estuvo a un gran nivel en los momentos adecuados, pero no vi ese brillante Vingegaard de otras temporadas. Creo que una imagen a veces vale más que 1000 palabras, y vamos a ver 2 frames que seguramente me vais a entender. He visto un sólido Vingegaard, pero no un brillante Vingegaard. Solamente he visto 2 días esta temporada ese Vingegaard brillante de otras temporadas. El primer día, aunque no pudiese soltar a Pogačar, en el Ventoux. Estuvo presente en esta carrera, la vi en directo desde Chalet Reynard, y vale, acabó remachándole y metiéndole unos pocos segundos Pogačar a Vingegaard, pero ese Vingegaard es el que ganase o no el Tour de Francia. Yo exigía un Vingegaard que puso en el Ventoux
contra las cuerdas a Pogačar, fue ambicioso y estuvo años luz por delante del resto de rivales. O sea, vimos al Vingegaard de otras temporadas. Y el segundo día donde vi a un Vingegaard brillante fue en la subida en la Vuelta a España en Valdezcaray, que arrancó el puerto y de buenas a primeras, cuando todo el mundo estaba con la guardia baja, atacó, fue letal en un puerto no demasiado duro y reventó la carrera, hizo trizas al pelotón y un poco que asustó al resto de sus rivales para lo que quedaba de carrera. Esos 2 días en Valdezcaray fue muy agresivo y en el Ventoux también, porque tuvo esas piernas que yo me pensaba que podía venir a lo largo de todo el Tour de Francia y de la Vuelta a España. Con estas piernas en el Tour del Ventoux está luchando la general hasta el final. La gana o no, pero está luchando hasta el final, que es lo que se le pedía yo al menos. Y con estas piernas de Valdezcaray, en la Vuelta a España habría ganado 5 victorias como mínimo y la general por más de 5 minutos, que este es el Vingegaard de otros años, el Vingegaard de no, excelente o sobresaliente. Esta es la nota que tendría si hubiese estado a este nivel consistente durante el resto de etapas del Tour y la Vuelta a España. Bueno, esto al final es mi valoración. ¿Qué pensáis al respecto, chavales? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos en los próximos días, seguramente ya hablando del Giro de Lombardía. Ciao ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?